Ejercicio 23. Determine si los siguientes espacios B y W son isomorfos. Indicación: mantenga presente el teorema de la dimensión o teorema del rango. Bueno, entonces B es el espacio de matrices diagonales R3 por 3 y W es igual a R3. Entonces, la dimensión de las matrices diagonales, recordemos una matriz diagonal en R3 por 3, tiene la forma ABC y las demás entradas son ceros. Es decir que una base para ese espacio sería 1, 0, 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 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces la dimensión de B es 3. Y la dimensión de W, que es R3, es también 3. Entonces, por el teorema de la dimensión, B y W son isomorfos. 2. B es el espacio de las matrices simétricas de R3 por 3 y W es el espacio de las matrices triangulares superiores de R3 por 3. Bueno, entonces una matriz en B es una matriz simétrica, es decir que tiene la forma ABC, DE, F. Entonces vean que por cada una de estas variables aquí vamos a tener una matriz, es decir que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 matrices en la base, y estas matrices van a ser la que tiene 1 en A, en B tiene 1, en C tiene 1, los demás ceros, en D tiene 1, en E tiene 1, los demás 0, y en F tiene 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrices. Bueno, entonces la dimensión de B es 6. Y el otro conjunto es W, entonces si N es una matriz en W, N tiene la forma A, B, C, D, E, F, y los demás son ceros. Similarmente para cada una de las entradas vamos a tener unos, una matriz, y los demás ceros. Va a ser similar al anterior. Listo, entonces la dimensión de W también es 6. Entonces, por el teorema de la dimensión, B y W son isomorfos.
3. Tenemos el espacio B, el espacio de polinomios de grado 2. Entonces recuerden que una base para este espacio es 1x al cuadrado, de donde la dimensión de B es 3. Y bueno, si px, un polinomio a más bx más cx al cuadrado más dx al cubo, está en W, entonces evaluando en 0 nos tiene que dar 0. Cuando evaluamos en 0, esto nos da A, lo que quiere decir que A es igual a 0. Entonces una base para W es x al cuadrado y x al cubo, de donde la dimensión de W es 3. Luego, por el teorema de la dimensión, B es isomorfo a W. Tenemos el conjunto B de matrices en R2×2 tales que la traza es igual a 0. Entonces vamos a buscar una base para este espacio. Si A es una matriz en B, la traza de A es 0. Bueno, y si A tiene entradas A, B, C, D, eso significa que A más D es 0. De todo esto concluimos que A es tal que A debe ser menos D. B es B, C es C y D es D. Entonces encontramos pues una base para esto. Para D una matriz, para B una matriz, para C una matriz, y la dimensión de B es 3. Y W es R2. Bueno, ya sabemos que la dimensión de W es 2. Luego B no es isomorfo a W. Bueno, por la parte anterior, la dimensión de B es 3 y la dimensión de W, que es la dimensión de R3, es 3. Entonces B es isomorfo a W. Ejercicio 24. Demuestre que las siguientes transformaciones lineales de Pn a Pn son isomorfismos. Bueno, entonces recordemos que P sub n es el espacio de polinomios de grado n. Entonces si P de x está en el kernel de la transformación T y Px es el polinomio a0 más a1x1 más a2x2 más así hasta nxn, escribamos esto como AI a la xi con i igual 0 hasta n. Entonces px prima va a ser a1 2 a2 x y así hasta n a n x a la n menos 1. Entonces vean que el grado de este de aquí se baja en 1 y esa i baja a multiplicar ahí, es decir, eso sería i por a sub i x a la i menos 1. Y esto desde 1 hasta n. Bueno, entonces vean que si la transformación TPX es 0, entonces esto quiere decir
que la suma de esta sumatoria con esta sumatoria es igual a 0. Entonces vamos aquí a cambiar los índices de tal forma de que podamos aquí operar con las dos sumatorias. Entonces, por ejemplo, bajemos este índice a 0. Entonces tenemos que sumar a cada índice de acá 1. Es decir, esto es lo mismo que i0 hasta n menos 1 de i más 1 a sub i más 1 y xi. Listo, vean pues que aquí cuando metemos 1, esto es 1 a 1 y x0. Aquí cuando metemos 0, esto es 1 a 1 y x0. Entonces por eso bajamos aquí a todos los índices. Aquí les bajamos 1 y adentro les subimos de a 1. Bueno, entonces ya podemos asociar esta xy con esta xy, con lo que nos queda una sumatoria de AI más 1 más i a sub i más 1 xi, y vea pues que esta llega hasta n, esta n más 1, o sea que aquí nos sobra un término. Eso lo podemos poner aparte. Entonces esto es este polinomio de acá. Este tiene grado n-1 y aquí tenemos el término de grado n. Esto es igual a 0. Bueno, aquí que concluimos. Como esto es igual a 0, todos estos términos de acá, todos los coeficientes de acá tienen que ser 0. Luego an es igual a 0 y este también de acá es 0. A sub i más 1 más i por a sub i más 1 es igual a 0. Bueno, lo que quiere decir esto es que a sub i depende de a sub i más 1. O sea, esto es menos 1 más i por a sub i más 1. Entonces, con estas dos cosas vean que si ponemos aquí, por ejemplo, n-1, aquí vamos a tener n-1 más 1, o sea, n. O sea que a sub n-1 es menos 1 más i por a sub n, que es 0, o sea que a sub n-1 también es 0. Entonces vean que a sub n-1 es 0. Como a sub n-1 es 0, entonces el anterior también es 0, porque eso está multiplicando aquí por 0. A sub n-2 es 0. Y así hasta a sub 0 es 0. Es decir, todos los coeficientes de este polinomio de acá se volvieron 0. Lo que quiere decir que este polinomio era el polinomio nulo. Luego, el kernel de t es igual a 0. Como el kernel de t es 0, entonces t es inyectiva. Como t es inyectiva, entonces recuerden, por corolario, t también es sobreyectiva. Como t es inyectiva y sobreyectiva, quiere decir que es un isomorfismo. Entonces t es un isomorfismo. Dos.
tenemos t de px lo manda a p de x menos 2. Bueno, entonces veamos que t es sobreyectiva. Entonces, por ejemplo, si px está en p2, bueno, primero t va de pn a pn, perdón, pn. Entonces, ¿qué pasa con p de x más 2? Es el polinomio evaluado en x más 2 al mismo polinomio p. Es tal que es mandado a p de x más 2 menos 2. Y esto es p de x. Es decir, el polinomio p de x más 2 es una preimagen para el polinomio px. Luego, t es sobreyectiva. Entonces t es sobreyectiva, también es inyectiva. Y con esto t es un isomorfismo. 3. Entonces t manda el polinomio p de x a xn por p evaluado en 1 sobre x. Supongamos que el polinomio p de x es i, x a la i, igual 0 n. Entonces, ¿qué es x a la n por p de 1 sobre x? Esto es x a la n por esta suma perdón, esto evaluado aquí en 1 sobre x debería ser, porque es el argumento de p, lo cambiamos aquí x por 1 sobre x, esto a la i. Entonces, multiplicando por este x a la n, este x a la n se puede meter acá y nos queda x a la n sobre x a la i. Entonces esto sería x a la n menos i, utilizando propiedades de exponentes, x a la n menos i desde igual 0 hasta n. Entonces ya sabemos qué forma tiene un polinomio en la imagen de la transformación. Entonces lo que hace la transformación lineal es cambiar el orden de los coeficientes. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, vean a0 más a1x más a2x a la 2 más anxn. Entonces vean que a0 bueno, esto va a ser an, porque vean que cuando aquí teníamos 0, x a la 0, entonces aquí cuando evaluamos en n es an, x a la n menos n, x a la 0, es decir, el término independiente va a ser an en este caso. Aquí va a ser an menos 1, x, an menos 2, x al cuadrado, y este va a ser 0. Porque cuando evaluamos 0 nos da aquí x a la n y aquí nos da a 0. Entonces esto es lo que está haciendo la transformación lineal. Entonces con esto fácilmente se puede probar que t es sobreyectiva y por tanto es inyectiva y un isomorfismo. Ejercicio 25. Sean S de B a W y T de U a B transformaciones lineales
Demuestre que si S y T son inyectivas, también lo es ese compuesto T. Entonces recuerden, aquí tenemos T de U a B y S de B a W. Bueno, entonces queremos ver que ese compuesto a T de U es igual a 0. Si solo si U es igual a 0. Con esto mostramos que el kernel de la compuesta es 0 y por tanto también sería inyectiva. Entonces, como S es una transformación lineal, y inyectiva, entonces S de T de U es igual a 0 si T de U es igual a 0. Recuerden que ya S es inyectiva, significa que si algo lo manda a 0 es porque eso tiene que ser 0, en este caso es T de U. Igualmente, como T es inyectiva, U debe ser 0, es decir, en la compuesta S compuesta T de U es igual a 0 si U es igual a 0. Luego S compuesto T es inyectiva. 2. Demuestre que si S y T son sobreyectivas, también lo es S compuesto T. Bueno, entonces recuerden, como son sobreyectivas, podemos tomar un elemento en la imagen, bueno, en el conjunto de llegada, y asegurar que existe 1 en el conjunto anterior, tal que, digamos por ejemplo, como S y T son sobreyectivas, si W está en W, entonces hay un B en B tal que S de B es W. Y bueno, lo mismo. Y tal que T de U hay un B en B y un U en U, tal que S de B es W y T de U es B. Eso significa que sean sobreyectivas, que podemos asegurar que con un elemento aquí en W nos podemos devolver y encontrar 1 tal que S se mapea a SW. Y lo mismo aquí. Cogemos un B y en U tiene que haber 1 tal que T de U lo mapea a B. Eso significa que sea sobreyectiva. Bueno. Entonces, en el caso de la compuesta, S compuesto T de U es igual a S de T de B, T de U, perdón. Esto es S de B y esto es W. Es decir, que para todo elemento en W, recuerden que ese compuesto T va de U directo a W. Entonces necesitamos que para un elemento W aquí exista un U tal que S se mapea a W. Bueno, entonces con la ayuda de S y T, que ya son sobreyectivas, encontramos primero un elemento en B para llegar con S a W y un elemento en U para llegar con T de U a ese B que encontramos. Bueno, es más o menos como lo podemos ver y más o menos como se demuestra. Entonces, digamos con un pequeño gráfico, aquí tenemos U, aquí tenemos B
sea cual sea el elemento que yo escoja aquí en B, voy a encontrar un U tal que con T yo llegue a ese U. Y sea cual sea el elemento que yo escoja aquí en W, yo voy a encontrar un B tal que esa sea la imagen. Bueno, entonces con esto es suficiente para ver que ese compuesto T también es sobreyectiva. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.